Buen día, familias, ¿cómo están? Bueno, quería traerles hoy un tema que me vienen preguntando mucho, que es cómo lograr cierta tranquilidad o cierta estabilidad cuando tengo ingresos variables. Esto es, trabajo por mi cuenta, tengo clientes que entran y que se van, bueno, tengo alguna actividad que tiene mucha inestabilidad en la generación de ingresos. Generalmente tiene que ver con personas que son emprendedores o que trabajan de forma autónoma o como profesional independiente, ¿no? Bueno, hoy traje tres reglas que yo considero que son las claves para poder vivir tranquilo, es decir, no estar ni estresado ni con sobresaltos, sabiendo que va a haber meses buenos y meses no tan buenos en el año. Generalmente muchas actividades que en los meses de enero, febrero o julio, cuando hay vacaciones, baja la actividad. Bueno, es justamente para esos casos. ¿Qué propongo? ¿Sí? Vivir tranquilo con estas tres reglas si tenés ingresos variables. La primera y fundamental es calcular un porcentaje y un piso de ingresos, ¿sí? Es decir, irnos 3, 6, 12 meses para atrás, lo que consideremos, siempre mientras más mejor, y si hay cierta estacionalidad, lo ideal sería irnos 12 meses en vez de 6. Pero bueno, vamos a dejar 6 como algo más simple, ¿sí? Ir a buscar los 6 meses de ingresos anteriores, tomar el mes más bajo y el promedio. Esto es, yo me encuentro, por ejemplo, con que mi promedio de ingresos y gastos, de ingresos de los últimos 6 meses fueron 3 millones de pesos, ¿sí? Y el mínimo fue 2, es decir, el mes que menos tuve fueron 2 millones, porque hay meses que tuve 2, otro que tuve 2,5, otro que tuve 4 y otro que tuve 5. Bueno, promediando esos 6 meses me da 3 millones el promedio de ingresos y 2 millones el piso, ¿no? Esos dos datos son claves, ¿sí? A la hora de pasar al siguiente punto, que sería cómo puedo calcular con exactitud cuáles son los gastos de vivir, ¿sí? Esto es lo clave porque, como siempre les digo, en la estructura de gastos, hay gastos que son vitales, hay gastos que son necesarios para vivir, como los gastos de comida, de vivienda, de salud, gastos de movilidad para ir al trabajo, los gastos del hogar, los impuestos, digamos. Cuestiones que sí o sí tengo que afrontar, ¿no es cierto? Y después hay una categoría de gastos que los podemos agrupar en los gastos de gustos y después está el ahorro, ¿no? Entonces, si recuerdan esta regla que venimos viendo desde hace bastante, la regla 50-30-20, bueno, en general en los países desarrollados sobre todo y en una economía estable, lo que se busca es que las familias tengan una capacidad de ahorro del 20% y el otro 80% lo distribuyen, 50% en gastos de vivir y 30% en gustos, ¿no? ¿Qué hay en gustos? Bueno, siempre decimos, bueno, que la peluquería, que el gimnasio, que salir a comer, que el salir a pasear el fin de semana, bueno, son gastos no esenciales, pero que los tenemos incorporados. Entonces, volviendo atrás, digo, es muy importante como segunda regla calcular exactamente cuánto es el monto de los gastos de vivir que tenemos todos los meses, ¿sí? Identificar eso vital de lo otro, separar lo otro, ¿sí? ¿Y por qué esto es importante? Porque lo que tenemos que lograr como regla fundamental es que el ingreso mínimo que calculamos, ¿sí? De los últimos 6 meses, esté por encima de los gastos de vivir. Es decir, si yo en el ejemplo que les daba logro un promedio de 3 millones, pero un piso de 2, es decir, hubo un mes que tuve 2 millones de ingresos y mis gastos de vivir están por encima de ese valor, ese mes yo no pude cubrir con los ingresos genuinos del mes los gastos de vivir, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros mantengamos esta regla clave de que nuestro ingreso promedio, perdón, nuestro ingreso mínimo de los últimos meses, es decir, sea 6, sean 12, el piso de ingreso, el mes que menos ingresos tuvo, nunca debe estar por debajo de ese 50% que les comentaba acá, de esos gastos de vivir, ¿no? Los gastos esenciales. Y la tercera regla, que es la más necesaria y la que más tranquilidad nos da, es crear un fondo de reserva, ¿sí? Es decir, como tengo fluctuación, como tengo meses buenos y no tan buenos, bueno, en los meses más fuertes, ¿sí? Yo tengo que identificar en mi estructura anual o mi estructura semestral cuáles son los meses más fuertes. Y en esos meses tengo que proveer un ahorro automático, ¿sí? Porque si yo los meses muy bajos
no logro cubrir el 100% de todos los gastos, estos gastos de vivir más los gastos de gustos, bueno, los voy a tener que hacer con los meses anteriores o con los meses que siguen. Entonces, lo ideal y la clave en esto de organizar la economía familiar cuando tenemos ingresos variables es guardar un exceso de dinero de los meses que tengo mayores ventas o mayores ingresos para usarlo exclusivamente como un colchón que me va a compensar en los meses de bajos ingresos. Obviamente que en paralelo siempre voy a trabajar en tratar de regularizar, de que los picos y los pisos no sean tan bajos, ¿no? Entonces, que yo tenga la mayor estabilidad y el mayor equilibrio posible entre ingresos, pero bueno, hay veces que no lo podemos hacer y entonces el rol del fondo de emergencia y el fondo de reserva, que más o menos conceptualmente son los mismos, es justamente esto, ¿no? Poder establecer un orden y una tranquilidad para que el mes más bajo tenga la posibilidad de tener fondos, de tener un colchón, de tener una reserva, por lo menos, como siempre digo, que me permita vivir 2 o 3 meses con ingresos cero. Es decir, el fondo de emergencia es directamente enfocado en tener ingresos ceros. Acá no estamos hablando de tener ingresos ceros, sino estamos hablando de tener ingresos por debajo de la media. O sea que si yo tengo un fondo de emergencia como práctica de 3 o 6 meses del total de mis gastos, para este caso, para el gasto de ingresos variables me va a sobrar, digamos. Entonces, es una práctica que va a ser muy útil y que nos va a dar mucha tranquilidad para pagar sobre todo los gastos esenciales.